Bueno, pues buenas tardes y gracias por asistir a esta ponencia. Va un poco pues en seguimiento a lo que han hecho el panel de expertos, por lo tanto hay algunas cuestiones pues que veréis que son a lo mejor repetitivas, pero son datos que tenemos encima de la mesa y que esperamos que se puedan corregir, ¿vale? En ese sentido, bueno, pues la ocupación se ha convertido en algo muy importante para la sociedad. Más del 54% de la sociedad española y de los españoles opinan que es un problema importante. Más del 19% han sufrido una ocupación o conocen a alguien que ha sufrido una ocupación, por lo tanto los porcentajes son muy altos. 3 de cada 100 personas han vivido realmente una ocupación en los últimos años, por lo tanto, bueno, pues ese deber o derecho a la vivienda que todos queremos es obvio que es muy importante, pero también el derecho a la propiedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos de buscar un consenso público-privado en el sentido de garantizar los dos derechos. La definición ya la conocéis. Bueno, la ocupación, al final, cuando no hay un propietario en la vivienda, pues se realiza esa ocupación. En algunas comunidades, como han dicho pues los compañeros de la mesa de debate, son más relevantes que en otras. En unas comunidades se están intentando, bueno, pues corregirlo de una manera. Al final, el problema legal y social es bastante importante, sobre todo porque el estado de bienestar en esas zonas donde se produce la ocupación pues es bastante trágico para los que la sufren. No solo para el propietario de la vivienda, sino también para los vecinos, para el barrio, para la comunidad en general. No es un lugar, bueno, bastante cómodo. Y si además lo añadimos con pisos, narcopisos, etcétera, se traduce todavía en un problema bueno, policial incluso y de terror en ese sentido para los vecinos. Vale. El impacto social, como os decía, es muy importante. 3 de cada 10 propietarios siguen con problemas a la hora de resolver una ocupación. En torno a un 39% más o menos se ha resuelto a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y un 26% se ha resuelto en acuerdo con los ocupantes. Hablaban antes, bueno, he estado escuchando atentamente porque además he aprendido un montón de cosas sobre este negocio en el cual pues desde Ajax somos relativamente nuevos y hemos ido aprendiendo, pero realmente yo creo que llegar a un acuerdo con alguien que ha ocupado una vivienda pues genera al final un problema todavía mucho más grave y, como decía Joaquín, esas ocupaciones por su parte no las realizan llegando a ese acuerdo con los ocupantes porque pueden generar todavía una llamada muy superior a que se produzca todavía un nivel de ocupaciones mucho más alto. Al final hay un tema importante que son los daños a la propiedad. Se estima más o menos, y aquí hay mucha gente que sabe de esto, mucho más que yo, pero se estima que la inversión o el coste mínimo de reparar una ocupación está en torno a 50.000–60.000 euros. Por lo tanto, bueno, pues ahora veréis lo que tanto Sareb como otros servicers y tenedores están haciendo. Yo creo que seguimos insistiendo que el coste de la seguridad no es tal, sino que es una inversión, porque al final me va a producir esa inversión reducir los costes de reparación, de recuperar la vivienda para ponerla a la venta, y en muchos casos ni siquiera eso llega a ser efectivo. Pierdo la vivienda o los daños son tan tremendos que el importe de la vivienda es tan superior en ese sentido que ni siquiera es atrayente para alguien que quiera adquirirla. Entonces, bueno, pues en ese sentido creo que es importante ese dato. Sí que es verdad que a nivel legal
pues hablaban también de los políticos que nos tienen que ayudar, etcétera. Efectivamente, hay algunas comunidades, como decía, que lo están intentando, pero la ley de desocupación en 24 horas, que yo sepa, está todavía parada en el Parlamento. No está ni en trámite, simplemente pues eso no nos ayuda a los propietarios o a evitar esa ocupación. No hay ningún tipo de ley que proteja ese derecho a la propiedad. Sí que es verdad que bueno, hay diferentes medidas que se han implementado, hay otras que creemos que son bueno, pues perfectas para evitarla. Medidas legales como agilizar los procesos judiciales, importantísimo. Se están agilizando, es cierto, pero en muchos casos hablaban de hasta 20 meses de resolución del problema de la ocupación. A mí me parece bueno, pues un dato tremendo para la persona que tiene una propiedad y que además en los registros de propiedades esa propiedad está registrada, tenemos nuestros contratos, tenemos todo de manera legal y ni siquiera es válido para sacar a los ocupas, ¿no? Entonces, sigo diciendo que ese derecho a la propiedad creo que lo hemos perdido en muchos casos, ¿no? Se valora mucho más el derecho a la vivienda de alguien que ni siquiera está dentro de la legalidad. Por lo tanto, sanciones severas. Hablaban de lo que tenemos en España y en otros países. Me parecía relevante que en el resto de países europeos haya penas graves y duras para los ocupantes y que aquí no lo consigamos. Me parece bastante trascendente, ¿no? Es un dato, además, que no conocía a nivel europeo exactamente y bueno, pues 3 meses, una multa. Pues cualquier persona que quiera ocupar una vivienda está perfectamente protegida para hacerlo y además alentada para ello. Y el apoyo a los propietarios. Insisto, el registro de propiedad con el apoyo a los propietarios pues es bastante importante. A partir de ahí, Security Forum, estamos hablando de seguridad, lo ha dicho Joaquín del Toro, director de seguridad de Sareb. Todos los services tienen sus departamentos de seguridad muy importantes, muy relevantes, con personas con mucho expertise, me ha gustado, con mucha formación, y creo que el papel de la seguridad pues tiene varios aspectos importantes que pueden prevenir esa ocupación. La vigilancia preventiva, con los medios que tenemos, rondas, etcétera, acudas de vigilantes, detectives privados, seguimiento a las mafias para bueno, pues que sepan que estamos detrás de ellos para que no sigan delinquiendo y aumentando su radio de acción en la ocupación. La respuesta rápida es importantísimo, que a nivel legal nos ayuden los políticos y saquen leyes que tengamos una respuesta rápida ante una ocupación y que saquemos a las personas que quieren ocupar nuestra propiedad. Y la cooperación intersectorial, público-privada, bueno, hasta incluso Eduard lo decía. Ya os digo que me repito mucho con el panel anterior, pero es que ellos pues nos han dado una lección magistral, ¿no? de cómo está del problema tan grave que tenemos. A partir de ahí, habla un poco Joaquín de las medidas que tienen implantadas en Sareb, en todos los services o en todas las, bueno, pues los tenedores, los grandes tenedores e inversores de vivienda y demás. Creo que la vigilancia a veces, ahí ponemos cámaras de seguridad, muchas veces no tenemos alimentación en las viviendas, es complicado, bueno, pues disponer de medidas electrónicas porque necesitan de una alimentación o de alimentarlos de alguna manera para que tengamos ese dispositivo útil y habilitado, y muchas veces eso no es posible. Pero sí que con los sistemas de alarma sí que se ha mejorado muchísimo, y con ese expertise y ante el problema, ante la necesidad, pues hemos creado una solución bastante interesante en cuanto a la protección de las viviendas que permite que en el momento en que se produce una ocupación, la central receptora, que ahí entran en juego
bueno, pues todos los servicios de seguridad de empresas, instaladoras, mantenedoras, CRA, a partir de ahí en tiempo real tienen ese aviso de que se está realizando una ocupación, incluso, incluso con verificación de imágenes que, bueno, pues la evidencia es bastante efectiva. Por lo tanto, ayudamos a reparar o a prevenir esa ocupación y ante ese evento que a veces se produce, aunque hayamos prevenido la situación, pues ese evento que sea una reacción muy rápida y que permita sacar a los ocupas de manera muy rápida de nuestra propiedad. Iluminación, sistemas de bloqueo, cerraduras, puertas, ventanas, hay diferentes fabricantes pues que todas esas medidas de seguridad física añadidas a la electrónica pues al final producen o nos proporcionan una prevención muy efectiva ante la ocupación, sobre todo en zonas rojas, que es donde más se produce esa ocupación, pues la inversión en seguridad creo que está suficientemente justificada. No, ahora. Importante, relevante, necesario. A partir de ahí, bueno, pues en los presupuestos que tenemos y demás, los propietarios, cuando hablo de propietario, puedo hablar de una persona que tiene una vivienda o una segunda vivienda y demás, puedo hablar de un gran tenedor. Cualquier tipo de propietario de vivienda debe invertir en seguridad. Seguimos hablando en seguridad, tenemos un defecto para mí bastante grave, que es que hablamos siempre de costes. Y es verdad que hay un coste, pero yo creo que al final si evitas el mal, pues la inversión está suficientemente justificada, ¿no? Y como hablábamos antes, el reparo a esa ocupación, a veces esa inversión en seguridad es muy pequeña comparado con el daño que voy a tener posteriormente a una ocupación. Por lo tanto, creemos que es bastante necesario y relevante esa inversión, aunque suponga un coste para los financieros. Las autoridades, me reitero, nos deben ayudar. Las comunidades, los ayuntamientos, los políticos en el Congreso de los Diputados nos deben ayudar. Nos deben ayudar a que las medidas legales sean muy duras para una persona que realiza una ocupación ilegal y ayudar a los grandes tenedores, a los pequeños, a garantizar ese derecho a la propiedad, que es, me parece que bastante importante. Las empresas de seguridad, ¿qué os voy a contar? Yo trabajo en un fabricante, pero aquí hay muchas empresas de seguridad proveedoras de servicios, me parecen fundamentales en este sector y ante esta problemática. Nos proporcionan servicios de acuda casi inminentes para provocar una reacción rápida. Nos dan servicios de central receptora de alarmas en tiempo real con un expertise de esa formación de los operadores, me parece que brutal. Un operador que recibe una señal de alarma de una ocupación tiene que determinar que eso es 100% una ocupación y a mí me parece bastante importante o útil lo que hacen en el sentido de que determinar en ese minuto si eso es una ocupación o una falsa alarma, para un operador de CRA, fijaros la responsabilidad que tiene y para mí el grado de profesionalidad que profesan, ¿no? y el expertise que tienen. Lo decía Joaquín y es verdad, lo reitero y lo ratifico sin ningún lugar a duda. Dejarme, bueno, pues que salga Ajax, lógicamente, un poco en la presentación. Lo que hemos hecho cuando llegamos a esta problemática, pues es realizar un producto, un desarrollo de protocolos, de sistemas que, bueno, pues ayudan a que esa inversión sea la que es. No digo si es barata o cara y no voy a entrar, ¿vale? Pero sí que resuelven una problemática interesante cuando voy a una vivienda que no tiene alimentación, que tengo que saber si hay una ocupación, si hay consumo de agua, de electricidad. Bueno, pues nosotros
desde nuestro I+D realizamos cambios en nuestro producto, nos adaptamos un poco a la problemática y hemos diseñado y desarrollado soluciones, soluciones orientadas a cubrir esa problemática y a que la respuesta sea muy rápida. Son sistemas que trabajan igual que si tuvieran alimentación 220 como en nuestras viviendas. La misma alarma que tengo en mi casa, que está conectada a la red, a una conexión de router IP, etcétera, etcétera. En esa vivienda donde no tengo esas posibilidades, tenemos capacidad para alimentarlo, tenemos capacidad para para comunicarnos con la CRA en tiempo real, como si el sistema estuviese funcionando en nuestra vivienda habitual. Por lo tanto, bueno, bastante relevante. Y hay dos cosas. Bueno, protegemos elementos de construcción. Hay diferentes elementos, no solo la detección de intrusión, que permiten saber si realmente tenemos una ocupación o es cualquier otro motivo. Hay dos cosas relevantes. Nosotros como fabricantes tenemos dos líneas rojas. Una es certificaciones y los protocolos que desarrollamos. Son todos encriptados a nivel de ciberseguridad. Certificación NIST, que es una certificación que se proporciona ante unos desarrollos específicos de encriptación, de envío de señales punto a punto. Nunca mandamos la misma señal entre dos detectores y el panel de la misma manera, sino que vamos cambiando esas claves para que si alguna mafia, pues tiene hackers y conocedores de estos protocolos estándar que hay en la tecnología, nosotros todo eso lo hemos modificado para que no nos puedan sabotear, inhibir de manera sencilla ni sabotear de manera sencilla. Y luego he leído por ahí en algún stand también, protegemos los datos, efectivamente. Nosotros como fabricantes protegemos todos los datos que están alojados en nuestra nube, en los sistemas que están instalados en los tenedores, en los services, en las viviendas vacías, para proteger también o garantizar la protección de la privacidad de los datos personales de las personas que trabajan, los APIs comerciales que venden esas viviendas y de los usuarios de esos sistemas de alarmas, todo protegido. Los protocolos también proporcionan que no se puedan copiar los tags. Si son llaveros electrónicos, en lugar de llave, si utilizamos tags, no son copiables por los protocolos que utilizamos. Por lo tanto, no puedo irme al zapatero de turno, permitirme y hacer una copia de manera sencilla para que las mafias sigan aumentando su capacidad de fomentar la ocupación con la venta de esos tags o con la copia de esos tags o llaves. Y por último, como conclusión, me parece pues un poco la continuidad de la mesa anterior, la colaboración y las estrategias intersectoriales, público, privada, fuerzas y cuerpos de seguridad, nuestros políticos con sus leyes, etcétera. Al final no es nada más que reiterar lo que ya habéis escuchado, que estoy 150% de acuerdo con ello, ¿vale? Poco más. Espero que os podamos haber aportado algo, aunque era un poco en línea a lo que ya nos han contado, y a partir de ahí pues quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias por estar aquí, es un placer y nada más. Espero que os haya gustado, ¿vale? Gracias.